Hola jóvenes, en este video voy a explicarles la ley de Ohm y vamos a mirar cómo se puede hacer desde el punto de vista práctico la comprobación de ella, es decir, un laboratorio de ley de Ohm. ¿Qué nos establece a nosotros la ley de Ohm? Nos establece que la intensidad de corriente es la que vamos a representar aquí por I, que está atravesando en un circuito, es directamente proporcional al voltaje aplicado en esta resistencia e inversamente proporcional al valor de la resistencia a la cual estamos con nosotros colocando el voltaje. Quiere decir esto que hay una relación entre las siguientes variables: voltaje, corriente, resistencia. El voltaje es la tensión a la cual se va a someter la resistencia. La corriente es la cantidad de carga que está atravesando por unidad de tiempo al resistor, y la resistencia es la oposición a ese paso de los electrones a través del dispositivo. La corriente se mide en amperios, el voltaje en voltios y la resistencia en ohmios. Entonces esta relación que tenemos acá, I igual a V sobre R, escrita en forma de fracción, o voltaje igual a corriente por resistencia, es lo que nosotros conocemos con el nombre de la ley de Ohm. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente, que hay varias formas de escribirla, ¿no? Voltaje igual a corriente por resistencia, o la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, o la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Muy bien, entonces la relación entre las unidades va a ser, si utilizamos esta, que el voltio se puede escribir como un amperio por ohmio. Esta sería la relación entre las unidades. Un voltio es igual a un amperio por ohmio, o un amperio es un voltio sobre ohmio, o un ohmio es un voltio sobre amperio, ¿cierto? Esta sería la relación entre las unidades. Bueno, muy bien. Entonces vamos a utilizar aquí el simulador del PET para que veamos la relación física entre las variables. Voy a aumentar aquí, voy a dejar la resistencia constante. Voy a escoger aquí una resistencia de 410 ohmios y voy a aumentar el voltaje. Entonces miren, aquí arranco con un voltaje 0.4, aquí tengo un voltaje ya de 1.2 y miren la corriente cómo va aumentando. Entonces a mayor voltaje, miren, a mayor voltaje, mayor corriente, porque la resistencia la tenemos constante. Miren que el valor de voltaje lo voy aumentando, y también el simulador va mostrando la relación entre la variable. A mayor voltaje, mayor corriente cuando la resistencia es constante. Ahora voy a dejar el voltaje constante, voy a dejar un voltaje de 5 ohmios y voy a variar la resistencia. Miren, a medida que yo disminuya la resistencia, va a pasar más corriente. Entonces a menor resistencia, mayor corriente, o a mayor resistencia, menor corriente. Claro, resistencia es esa oposición. A más grande el valor de la resistencia, pues menor corriente va a pasar. Y el inverso y lo contrario también, ¿cierto? Miren, a menor resistencia, mayor corriente. Ellos todos tienen una relación inversa. Muy bien, entonces aquí este simulador nos está mostrando que podemos variar voltaje, resistencia. Estas serían las variables que yo puedo cambiar, y miraría qué pasa con la corriente. Como la corriente es tan pequeña, entonces se da en unidades de miliamperios. Recuerden que un miliamperio es un amperio tiene 1000 miliamperios, es decir que un miliamperio es 1 por 10 a la menos 3 amperios. Bueno, este es el simulador del PET, que nos permite mirar la relación entre voltaje, resistencia y corriente. O sea, vemos la ley de Ohm, pero podemos variar voltaje y resistencia. Aquí tenemos el simulador del VASCA. Con el simulador del VASCA yo puedo variar también la resistencia. Voy a escoger aquí una resistencia de 500 ohmios. Vamos a cuadrar aquí que tengamos una resistencia de 500 ohmios y la vamos a dejar constante. ¿Y cómo procederíamos nosotros entonces para poder hacer una práctica de laboratorio con esto? Nosotros podemos ir cambiando el voltaje, es decir, yo puedo ir variando el voltaje, y con este amperímetro aquí nosotros tendríamos entonces en el circuito que conectamos
se le sometemos una tensión a la resistencia y vamos a mirar qué corriente aparecería por ella. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a tomar el siguiente valor. Podemos arrancar con este, miren. Cuando yo tenga 15 voltios, fíjese que en estos momentos el amperímetro me está midiendo a mí 30 miliamperios, ¿cierto? No conocemos el valor de la resistencia. Obviamente nosotros aquí lo estamos viendo que es un valor de 500, pero voy a hacer la práctica de tal manera que me permita encontrar ese valor de la resistencia. Entonces con 15 voltios yo tendría 30 miliamperios, que pasado amperios dividiría por 1000 y obtendría 0.03. Entonces vamos a registrar este valor. Esto lo vamos a hacer aquí entonces en Excel. Entonces vamos a cargar aquí Excel para poder graficar entonces nosotros estos valores que tenemos nosotros acá. Entonces cuando someto aquí a 15 voltios la corriente, en estos momentos entonces aquí 15 voltios, la corriente es de 30 miliamperios, es decir 0,03 amperios, ¿cierto? Voltaje, el voltaje en voltios y la corriente en amperios. Tomemos otro valor. Entonces sigamos aumentando. Vamos a aumentar aquí ahora a un valor de 27. Miren, para 27 voltios, entonces yo vengo y registro este valor acá. Entonces 27 voltios, yo tendría un valor de corriente de 54 miliamperios. Pero recuerden que ese hay que dividirlo por 1000 para pasarlo a amperios. Entonces sería 0.054, ¿no? 0,054. Tomemos otro valor. Así haríamos la práctica. Vamos aumentando el voltaje, ¿no? Vamos aumentando el voltaje. Entonces escojamos otro valor por acá. Miren, 32 voltios. Esto fácil, una fuente de C nos permite a nosotros hacer esto. Para 32 voltios, diría yo, cambiando voltaje y voy leyendo la corriente. Tengo una corriente de 64 miliamperios. De nuevo, 64 dividido por 1000 nos va a dar 0.064, ¿no? 0,064. Perfecto. Y tomemos un último valor con 4 datos. Sin cambiar el valor, vamos a dejar constante la resistencia. Y tomemos otro valor por acá. 39, miren. 39 voltios, 78 miliamperios. Para 39 voltios, 39, tenemos 78, es decir, 0,078 amperios. Y ya con estos valores, entonces venimos y los vamos a graficar. Entonces vamos a hacer aquí insertar, venimos aquí a gráficos, en dispersión para que me la coloque en línea y punto, y él nos va a mostrar entonces a nosotros ahora la gráfica de estos datos. Corramos un poquito para acá, corramos la gráfica, aquí tengo los datos graficados ya. Entonces, ¿qué he graficado yo? Fíjense que grafiqué voltaje en el eje de las X contra corriente en el eje de las Y. Vamos a la pizarra acá. Entonces lo que hemos hecho es lo siguiente. Esta es la ley de Ohm. Tenemos aquí la ley de Ohm. Entonces ahora venimos acá. Entonces tenemos voltaje contra corriente, ¿cierto? Entonces aquí nos dio a nosotros una línea recta. ¿Entendido? Entonces lo que vamos a coger la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R, ¿sí? Y voy a enviar a dividir la corriente, entonces quedaría 1 sobre R por B igual a I, pero lo voy a escribir de esta forma, y es igual a 1 sobre R por B. Fíjense que esto es una recta, esto es del estilo Y igual MX más B, ¿no? Donde tenemos aquí que Y es la corriente, X es el voltaje, el intercepto sería 0 y la pendiente correspondería al valor de 1 sobre R. Quiere decir que R entonces va a ser igual a 1 sobre la pendiente que obtengamos nosotros en Excel. Entonces de esta manera voy a obtener yo el valor de la resistencia, 1 dividido M. Entonces vamos acá, entonces le voy a decir aquí en Excel que me presente la ecuación de estos datos, agregar la línea de tendencia. Y al hacer esto, entonces le decimos que lineal y que me presente la ecuación en el gráfico. Listo, él ya lo hizo. Entonces veamos acá. Fíjense que aquí la tenemos. 0.002. Muy bien, entonces nosotros vendríamos acá y vamos a calcular entonces el valor de la resistencia. Sería 1 dividido
0.02, lo cual nos va a dar a nosotros, al hacer esa división, 1 dividido 0.02, nos va a dar 1 dividido 0.02, nos está dando 50. Permítanme, yo reviso aquí los datos que hayamos escrito bien. Cuando hicimos la lectura, en el momento miramos acá, 78 dividido entre 1000 nos da 0.078. Los datos están bien ubicados y es que es 0.002. Vamos a corregir acá. Entonces venimos acá y aquí nos falta un 0. 0.002 y ya ahora sí 1 dividido 0.02 nos da 500 ohmios. Es decir, que hemos encontrado el valor de la resistencia. De esta manera es una forma práctica para nosotros hacerlo. Coger la resistencia y dejarla fija. Ir aumentando el voltaje y que estamos suministrando con la fuente e ir midiendo la corriente. Y de esa forma pasar nosotros a graficar voltaje contra corriente, ¿cierto? Y hallar el inverso para que nos dé a nosotros la resistencia, es decir, corriente contra voltaje. Hacemos el gráfico y fíjese que la pendiente sería 1 sobre R. Hallaríamos la pendiente y ya con la pendiente, el inverso de la pendiente nos daría a nosotros la resistencia, como lo acabé de explicar con los datos tomados. Entonces, la ley de Ohm que establece una relación entre las tres cantidades, voltaje, corriente, resistencia, muy útil ella para la aplicación en circuitos eléctricos y de esta manera nosotros podemos hacer una práctica de ley de Ohm. Entonces tenemos acá el simulador del PET donde podemos encontrar las relaciones entre voltaje, corriente y resistencia, y miren que al aumentar la resistencia disminuye la corriente, o al aumentar el voltaje la corriente es directamente proporcional, ¿cierto? Cuando la resistencia es constante. Y con este simulador del Vasca podemos ver aquí, él incluso acá nos muestra a nosotros por qué se tienen los 78 miliamperios, porque tendríamos 39 voltios dividido los 500 ohmios, eso da 0,078 amperios, es decir, 78 miliamperios. Bueno, jóvenes, espero que este video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.